Gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor de Señores, a Cristo Jesús, honra y honor por los siglos de los siglos. Amén. Más y más que gusto estar con ustedes en este su programa. Conozca primero su fe católica, soy el Padre Pedro Núñez. Hoy en estos días la iglesia se viste de gala porque está celebrando una fiesta muy especial, la coronación de nuestra Santísima Madre, la Siempre Virgen María. Y vamos a hablar sobre ese tema. Y bueno, pues ojalá que les aclare un poquito el concepto de esta importantísima enseñanza de nuestra iglesia. En el nombre de Jesús se nos da para que nosotros no solamente podamos entender lo que significa la coronación de la Virgen María, pero también que nos preparemos para, unidos a ella, alabarle y glorificarle el santo nombre de Jesús para toda la eternidad. En este momento, antes de hacer absolutamente nada más, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, hacemos un alto en nuestro acelerado caminar diario, nos ponemos en la presencia de Dios. Hermano, hermana, vamos a orar. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea, Señor. Gloria a ti, mi Rey. Gloria a ti, mi Jesús. Gloria a ti, mi amo, mi dueño, mi Rey. Gloria a ti, mi Señor. Alabado seas, oh Dios. Nos unimos a nuestra Santísima Madre, la Siempre Virgen María, para glorificar tu nombre, para reconocerte a ti como el único dueño de nuestro corazón. Bendice, Señor, este momento, bendice este programa que a ti te entregamos, que a ti te consagramos. Te pedimos, oh Dios, que nos liberes de todo aquello que nos impide venir a tu encuentro y ponerte a ti de verdad, como lo hizo María Santísima, como el único Señor, como el único Salvador, como el único Dios de su vida. Obra en nosotros, Señor. Danos, oh Dios, una doble porción de tu Espíritu Santo. Llénanos, oh Dios, de tu gracia, de tu poder, de tu vida, como hiciste con Nuestra Señora, la Siempre Virgen María. Que podamos nosotros, llenos de ti, proclamarte, Señor, compartirte, Señor, conscientes, mi Dios, de que llenos de ti vamos a llenar a otros de ti, igual que nuestra Santísima Madre pudo llenar a Isabel y a su hijo Juan de tu santa presencia, del poder y la fuerza de tu Espíritu Santo, que es amor, Señor. Bendice, mi Dios, a cada uno de tus hijos, escuchando este programa, viendo este programa. Llénalos, oh Dios, de la plenitud de tu divino amor, como llenaste a María Santísima. Llena, Señor, el corazón y la vida de esta hija tuya, tan amada por ti. Llena su corazón, llena su vida, llena todo su ser de la plenitud de tu presencia, para que al igual que María podamos darte, Señor, al mundo, particularmente a aquellos que están más cerca de nosotros y que más necesitan de ti. Obra el milagro, Señor, obra el milagro. Padre Santo, en Cristo Jesús te pedimos, oh Dios, sanación para cada uno de tus hijos que están escuchando, que están viendo. Libéralos, oh Dios, de cualquier cadena, de cualquier actitud negativa, de cualquier pensamiento que les impida, Señor, acercarse a ti, venir a tus pies, de cualquier situación, Señor, que sea un obstáculo en su relación contigo. Y llénalos, oh Dios, del gozo de María Santísima, de poder exclamar desde lo profundo del ser: mi alma proclama la grandeza del Señor y mi espíritu se goza en el Dios que me salva. A Cristo Jesús que vive, gloria, honra y honor por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Bendito seas, mi Dios. Bendito sea tu santo nombre por siempre. Gloria a ti, Señor. Hermanas y hermanos, damos gracias al Señor por todos ustedes que nos escriben, que nos llaman pidiendo oración, o haciendo preguntas, o haciendo comentarios. Muchísimas gracias, porque ustedes son los que hacen posible este programa. Quiero dar gracias a Dios por los que escriben pidiendo por la paz en el mundo, especialmente por los que han perdido la vida en los atentados recientes, particularmente en Barcelona, España y en tantos otros lugares que realmente pues es una lástima, una pena, pero yo creo que es un llamado bien fuerte para todos nosotros a poner en práctica el mandamiento por excelencia que nos da Jesús, que es el amor. Si más cristianos comenzáramos a amar como Jesús nos pide, como la Virgen nos ha enseñado, yo creo que habría menos problemas.
y menos matanzas en el mundo. Y también pues la oración, ¿verdad? Particularmente el Santo Rosario. Pedimos por Angélica, que pide por la sanación y la conversión de su hijo, Robert, que tiene diabetes, también por su hija, que cambió mucho después de que ustedes, señor WTN, el Padre Pedro, oraran por ella, benditos a Dios, que nos alegramos, muchas felicidades. Gisela de New York, que pide por su familia para que reine la paz, la armonía, la fraternidad y ante todo la unidad. Y por Lourdes, Germania, Sergito, William y Sandra, que Dios os bendiga a todos en abundancia. Capullito de Massachusetts, qué nombre tan bonito, ¿no? Capullito, pide oración por las siguientes personas, por César, por Ebronio, por Domingo, por Marianela, por Luz, que tiene diabetes y también Alzheimer's, que el Señor os bendiga en abundancia en este diciembre. Alba Lidia de New Jersey pide oración por su salud. Y Edelmira de Florida pide oración por su nieto William Andrés, quien está en drogas y su comportamiento es rebelde y también muy contradictorio. Y también pide oración por su familia, la familia Contreras Montiel, que Dios les bendiga en abundancia a todos y cada uno de ustedes. Pedimos por todos ustedes y pedimos particularmente también por todos aquellos que solicitan oración a través de la página de este servidor en Facebook y que pedimos que el Señor los bendiga en abundancia y supla sus necesidades. Y también quiero recordarles, hermanas y hermanos, que la única página oficial del Padre Pedro Núñez es la siguiente: facebook.com/P. Pedro Núñez. facebook.com/P. Pedro Núñez. Tengan cuidado con los perfiles falsos que piden dinero en mi nombre. Nosotros jamás haremos eso, es decir, nunca pediremos ninguna donación a través de la página de este servidor en Facebook. Como dije al principio, hoy estamos celebrando una fiesta muy especial. Estamos de manteles largos, hermanas y hermanos. Estamos celebrando la coronación de nuestra Santísima Madre, la Siempre Virgen María. Y hay gente que puede decir, pero eso no está en la Biblia. Bueno, pues también la palabra Biblia no existe en la Biblia. Existe escritura, existe otras palabras, pero la palabra Biblia no existe. Sin embargo, creemos que este libro es la Santa Biblia. Y no solamente creemos que es la Santa Biblia, creemos que no solamente está inspirado por Dios, pero que es palabra de Dios. Y en ninguna parte dice que este libro, así como está, es palabra de Dios. Lo ha dicho la Iglesia Católica desde que compuso la Biblia, es decir, el Antiguo y el Nuevo Testamento, en el 375 al 395 de ese entonces, particularmente con el decreto del Concilio de Cartago, se estableció de que este santo libro, aunque no aparece en ninguna parte que diga que es palabra de Dios, es indiscutiblemente palabra de Dios y es el medio que el Señor usa para nuestro mejor perfeccionamiento, para que podamos, basados en este libro con la interpretación de la Iglesia Católica, la Iglesia fundada por Jesús, podamos conocer la verdad y la verdad nos haga libres. Una de las fiestas grandes que celebramos a nivel universal es la coronación de María Santísima. Si vamos al libro del Apocalipsis, capítulo 12, versículo 1, dice la palabra de Dios lo siguiente. Fíjense, capítulo 12, versículo 1, la palabra de Dios dice: apareció en el cielo una señal grandiosa. Apareció en el cielo, ¿qué cosa? Una señal grandiosa. Una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. Estaba embarazada y gritaba de dolor porque le llegaba la hora de dar a luz. Esa en particular es María Santísima. María es la mujer que está revestida de la gloria de su Hijo Jesús. María es la que está llena de la presencia de Jesús. María es la Hecaritomene, como dice el apóstol Lucas en su Evangelio, capítulo 1, versículo 28. Alégrate tú, la llena de gracia. Alégrate tú, la mujer llena de la vida, de la presencia de Dios. En María no había espacio para el pecado, porque María era la enemiga por excelencia de Satanás. Haré que haya enemistad entre ti y la mujer. Enemistad, es decir, no había ningún tipo de tregua entre Satanás y María Santísima. María Santísima es la enemiga por excelencia de Satanás. ¿Y por qué es la enemiga por excelencia de Satanás? Vive para Dios, vive para hacer la voluntad de Dios, vive para someterse a la voluntad de Dios.
Y por eso María Santísima puede decir, yo soy la sierva, yo soy la esclava del Señor, que se haga en mí según tu palabra. Y porque María es la sierva, porque María es la esclava, María puede engendrar en su vientre a ese que va a ser el siervo de Dios, Jesucristo. Ese que va a vivir no para Él, sino que va a vivir para hacer la voluntad de Dios. Padre, que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Esa fue la actitud de María Santísima también, siguiendo el ejemplo de su Hijo amado Jesucristo. Y nos dice la palabra de Dios que María sufrió, tiene que haber sufrido terriblemente. Simeón le profetizó, una espada atravesará tu corazón. La vida de María sí fue un vivir en el gozo de Dios, pero también cuando optamos por vivir haciendo la voluntad de Dios, vamos a experimentar dificultades, situaciones adversas y tal vez sí hasta mucho dolor. Imagínense ella cuando estaba contemplando la pasión de su hijo, cuando estaba contemplando cómo lastimaban, cómo herían el cuerpo de su hijo. Y sin embargo María está unida a su hija en el dolor, porque María sabe que Dios tiene un plan perfecto para su hijo, para ella y para toda la humanidad. María es la que recibe la corona, porque también la palabra de Dios nos dice que aquellos que somos justos y fieles recibiremos la corona, que es la vida eterna, que es la salvación. Pero María en particular recibe la corona porque ella es reina, y ella es reina porque ella es la madre del rey, que es Jesucristo. En los tiempos de Jesús, la reina no era la esposa del rey, la reina era la madre del rey. Y por lo tanto, María Santísima es reina, porque es la mamá de Jesús, el rey del universo. Pero un reinado diferente al que nosotros estamos acostumbrados a ver por la televisión o escuchar por la radio. Jesús es rey, pero rey en el sentido que viene a servir. Es un rey diferente a los reyes que pues andan como más elevados que todos los demás. Jesús dice todo lo contrario, que Él no vino para ser servido, sino que para servir. Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versículo 28. Y esa es la actitud de María. María es reina no para que le sirvan. María es reina no para dar órdenes y para implantar su bota sobre las demás personas. No, María es reina porque María, a imitación de su Hijo, existe para servir. Y tenemos un ejemplo bellísimo en las bodas de Caná. Cuando todo el mundo estaba en la fiesta, cuando todo el mundo estaba haciendo otras cosas, María Santísima está ahí viendo en qué puede servir. Y nos dice la palabra de Dios que en un momento determinado se acaba el vino. ¿Y qué es lo que hace María Santísima? Va a Jesús. Va al único que puede solucionar tus problemas y los míos. Va a ese que es el único que tiene poder para cambiar cualquier situación y hacerla mucho mejor. Va a Jesús. ¿Y qué nos dice? A través de lo que le dice a los sirvientes, hagan todo lo que les mande. Que nosotros también nos podamos convertir en siervos de Dios, como María. Que nosotros también nos podamos convertir en instrumentos en las manos de Dios para que el mundo tenga un poquito más de paz y para que haya más amor entre los seres humanos. Así tal vez dejarán de existir tantos actos de terrorismo, tantas matanzas, tanto odio y tanta lucha fratricidia, hermanos. Y junto con María un día glorificaremos al Señor. Y nuestra será también una corona, la corona de la vida eterna, que es el cielo. Luchemos en este día por imitar a María y poder decir junto con María, todo tuyo, toda tuya, Señor. Hermanas y hermanos, para que nos llamen el teléfono es el 205-271-2924. 205-271-2924. Damos una pequeña pausa, pero regresamos en cuestión de momentos. Así que por favor no se vayan, quédense con nosotros.
Alabado sea el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo, hermanos y hermanos. Qué gusto estar con ustedes en este segmento de su programa Conozca Primero su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez. En estos momentos me dicen que tenemos una llamada de José de Texas. José, ¿me escuchas? Sí, sí, le escucho, Padre. El Señor te bendice, José. ¿Cómo estás, mijo? Bien, gracias. ¿Y usted también? Por la gracia de Dios, bendecido en victoria. Si Jesús con nosotros, ¿quién en contra, verdad? ¿Y cuál es tu pregunta, José? La pregunta es que yo estoy yendo a cantar a una iglesia que parece católica, pero no es. Parece católica, pero no es. Sí, ¿Y qué es? Luterana. Eso lo digo porque todo el evangelio es de la católica y todo lo que hace el pastor es de católica. Yeah. Entonces quiero saber que hay muchos niños que están hasta un año estudiando para la primera comunión, estudiando para el catecismo. Y esos niños también hacen la primera comunión ahí. ¿Tiene alguna validez ante la Iglesia Católica eso? ¿Pero no tiene ninguna validez? ¿Qué iglesia es, José? ¿Tú sabes? Es luterana. Luterana. Luterana, todo igual que la Iglesia Católica, nada más los sacerdotes se casan. Ya. ¿Sabes por qué es luterana? Porque siguen las enseñanzas de Martín Lutero. Martín Lutero era un sacerdote católico, pero Martín Lutero se separa de la iglesia, más aún es excomulgado por el Papa, porque realmente pues él, en vez de buscar una reconciliación con la Santa Sede, pues se separa. Y al separarse, pues él se casa, y se casa con una que era una exmonja. Y ahí pues comienza la religión que conocemos hoy día como la religión luterana. Te estoy hablando en términos muy sencillos y muy generales. El caso es que no hay comunión con la iglesia fundada por Jesucristo. Y al no haber comunión con la iglesia fundada por Jesucristo, los sacramentos no son válidos. Entonces ahí hay un problema serio. Entonces, si tú vas a una iglesia luterana para cantar, yo te recomendaría que primero conozcas tu iglesia, la iglesia fundada por Jesús, y que le pidas al Señor que te enseñe el camino para tú poder servir en la iglesia fundada por Él, y no una iglesia fundada en este caso por un hombre como es Martín Lutero, que aunque haya sido una persona muy buena y con muy buenos deseos, pero hizo un rompimiento con la iglesia de Jesús y por lo tanto se apartó de la comunión con la iglesia de Jesucristo, que es la iglesia católica. Así que pues ahí te dejo esa posibilidad de regresar a la iglesia del Señor. En estos momentos un correo electrónico, una pregunta, adelante por favor. Padre Pedro, ¿por qué los evangélicos dicen que no es correcto confesarse con los sacerdotes? Yo soy católico y creo en los sacerdotes, pero me gustaría oír sus comentarios. Saludos y bendiciones. Julio César, Nicaragua. Julio César, ese es el problema, ¿ves? Como cada cual pues piensa de una forma diferente y cada cual quiere actuar de una forma diferente. Y Dios no es un montón de formas diferentes de actuar, ni tiene un montón de diferentes teologías ni de enseñanzas. Dios es uno y tiene una sola enseñanza. Y por eso funda una sola iglesia y la funda sobre Pedro y los demás apóstoles. Evangelio según San Mateo capítulo 16, versículo 18. Y es en el versículo 19 en que Jesús le dice a Pedro lo siguiente. Fíjense, le dice, lo que ates en la tierra, le dice primero a Pedro. ¿Por qué? Porque él va a ser el vicario de Jesucristo, es decir, el asistente por excelencia de Jesús, el primer papa. Lo que haces en la tierra será atado en el cielo, y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Le da esa autoridad. La autoridad de Jesús se la pasa a Pedro. ¿Para qué? Para que él perdone pecados, o para que él ate pecados, y los pecados que ate Pedro serán atados en el cielo, y los que él desate serán desatados en el cielo. Después hace lo mismo, el día de su resurrección, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 20 nos dice la palabra de Dios que Jesús se presenta a sus discípulos, aquellos apóstoles, con excepción de Judas, claro, porque se había matado, que estaban reunidos en el aposento alto a puertas cerradas por miedo a los judíos. ¿Y qué es lo que les dice? Les dice, reciban Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen sus pecados, quedarán perdonados. Y a quienes ustedes no liberen de sus pecados, quedarán atados. Entonces ya no solamente le da esa autoridad a Pedro, sino que le da esa autoridad a los demás
apóstoles que van a ser los primeros obispos de la iglesia. Entonces, no tienes que creer en el sacerdote, pero sí tienes que creer en el acto salvífico de Jesús que le da autoridad a los sacerdotes para que aten o para que desaten. Entonces, ¿por qué desafortunadamente los hermanos evangélicos no creen? Porque no conocen bien la Biblia, con todo dolor de mi alma. Es decir, no tienen historia, no tienen tradición. ¿Y por qué no tienen historia y no tienen tradición? Entonces ellos simplemente pues dicen, no, pues eso es un símbolo. No, pues eso realmente, Jesús no quiso decir eso con eso. Sí, porque desde muy temprana edad en la iglesia de Jesucristo, la iglesia católica, ¿sí?, el sacramento de la confesión, el sacramento de la absolución, el sacramento de la penitencia, el sacramento de la reconciliación ha sido parte importante de la espiritualidad del pueblo cristiano. Así que tengamos mucho cuidado a quién le escuchamos, a quién le oímos, porque estamos jugando al fin y al cabo, hermanas y hermanos, con nuestra propia salvación. Tenemos en estos momentos otro correo electrónico, otra pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, tengo 17 años y estoy leyendo la Biblia. ¿Por qué en el Antiguo Testamento las mujeres que no podían tener hijos eran despreciadas o cuando tenían una enfermedad nadie se les podía acercar? Estoy confundida. Gracias, Silvia. Silvia, porque la mujer, la palabra mujer en el Antiguo Testamento equivale a ser mamá. Por eso Jesús le dice a María en el Evangelio según San Juan capítulo 2, mujer, mi hora no ha llegado todavía, en las bodas de Caná. No le llama madre, sino que dice mujer, porque María es la nueva madre de la humanidad. Si bien es cierto que Eva fue la primera madre de la humanidad, María es la segunda y nueva madre de la humanidad. Si bien es cierto que a través de la primera entra el pecado en el mundo y la muerte, a través de la segunda entra la vida y la salvación, que es Jesucristo. Entonces, para el judío, la mujer era muy importante, sobre todo porque es la que podía tener hijos, la que podía dar descendencia a su esposo. Y para el hombre el tener descendencia era muy importante porque eso quería decir que su vida en alguna forma iba a continuar en sus hijos, sus nietos, etc. En el caso, por ejemplo, de Sara, la esposa de Abraham, que no puede tener hijos, y sin embargo Dios le había prometido a Abraham una descendencia tan numerosa como las estrellas del firmamento y como las arenas del mar. ¿Y qué es lo que hace Sara? Para ayudar un poquito a Dios, por falta de fe, pues le dice que tenga relaciones con Agar, su esclava egipcia. ¿Y qué es lo que sucede entonces? Agar concibe y tiene un hijo que se llama Ismael, Génesis capítulo 16, versículo 15. Entonces, de nuevo, la mujer que no era fértil, la mujer que no podía tener hijos, se consideraba desafortunadamente en aquellos tiempos una maldición de Dios. Cosa que no es cierto, ¿verdad? Pero así se consideraba. Por lo tanto, la mujer equivalía a ser madre y traer descendencia al mundo. En el caso de la impureza, la palabra de Dios en el libro de Levíticos capítulo 3, versículo 17, nos habla que tanto la grasa como la sangre pertenecen a Dios. ¿Y qué es lo que quiere decir esto? Pues quiere decir que cuando no hay grasa en un cuerpo y cuando no hay sangre en un cuerpo, pues el cuerpo está muerto. Entonces el que da la vida, al fin y al cabo, es Dios. ¿Quiere decir que no se puede utilizar ni grasa ni sangre? Por supuesto que sí. Jesús habla en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, de la importancia de beber su sangre para poder tener vida plena en él. Sin embargo, los judíos pensaban que el derramamiento de sangre se consideraba a la persona impura. Y por eso es que en el libro de Levítico, capítulo 14, versículo 19, habla acerca de la mujer cuando tiene una regla, y entonces hay un derramamiento de sangre, esa mujer queda impura por varios días. También en Levítico capítulo 12, versículos del 1 al 9, habla de la mujer cuando da luz un hijo o da luz una hija. Entonces hay un derramamiento de sangre y esa mujer tiene que pasar un tiempo como que limpiándose, preparándose para poder experimentar la purificación que al fin y al cabo viene de Dios. Por eso vemos como María Santísima
va con José al templo a llevar 2 tortolitas. ¿Por qué? Porque ese era el sacrificio que se le ofrecía la gente muy pobre a Dios como símbolo de que el Señor en su misericordia sanaba la impureza de la mujer que había dado luz y esa mujer quedaba sana para gloria a Dios. Algo muy bonito. Una enseñanza también muy interesante porque a la mujer considerarse impura, de acuerdo al libro de Levítico, eso quería decir que el hombre no la podía tocar. Y al hombre no poderla tocar cuando la mujer daba luz, pues era muy bueno para la mujer porque podía descansar. Bendito sea Dios. Tenemos, creo, si no me equivoco, una llamada de Luz de Texas, me parece, de Houston, sí, de Houston, Texas. Luz, adelante, ¿cómo estás, Luz? Buenas, querido padre, qué feliz mi día hoy. Que Dios me ha concedido y Mamá Virgen conversar con usted. Bendito sea Dios, Luz, es un gusto. Adelante, por favor. Gracias, Padre Pedro. Yo quería que usted me ayudara con algo que me preocupa mucho y es que en mi país acaba de pasar una tragedia y yo amo tanto mi iglesia. Y ya hay personas que me están atacando con eso que pasó del sacerdote y yo a veces quisiera como que los protestantes en mi país, ya que tanto hay, sobre todo en Higüey, donde yo vivo, donde es la madrecita de la Alta Gracia y con esto del sacerdote, como que usted me contestara qué yo puedo decir. Si supiera que mi mamá me escuchó llorando, ella me dijo, Luz, pero ¿por qué tú lloras? Recuerda que Judas que andaba con Jesús, fue el que lo vendió. Tú eres de República Dominicana, ¿verdad? ¿Tú eres de República Dominicana, Luz? Yo soy de República Dominicana, sí, pero vivo en Boston. Pero lo que estamos hablando del sacerdote que mató a este joven en República Dominicana, ¿cierto? Sí, exactamente. Sí, es supremamente doloroso, Luz, y muchísimas gracias por tu llamada y muchísimas gracias por tu comentario. Primero que todo, yo quiero hablarle a los sacerdotes y a los religiosos y religiosas que me están escuchando, hermanos y hermanas, en el nombre del Señor Jesús. Y le está hablando uno que es débil y limitado y pecaminoso también. Pero si nosotros vamos a pastorear al pueblo de Dios, tenemos que tener en cuenta que tenemos que ser diferentes al resto de las personas. Tenemos que de alguna forma proyectar la presencia de Cristo. Tenemos que proyectar la luz de Cristo. Tenemos que ser diferentes al mundo que al fin y al cabo hace lo que quieren con sus cuerpos y con sus vidas y con las vidas de otros y se lastiman y se hieren y se matan. Nosotros tenemos que ser imitación de Jesús, tenemos que ser extensiones vivas de Cristo Jesús, hermanos, para que el mundo crea. Y si tú no puedes ser célibe, si tú no puedes ser fiel al Señor, vete. Deja el sacerdocio, deja la vida religiosa, déjalo. Porque dice el Señor Jesús que quien es causa de tropiezo, mejor que se amarre una rueda de molino al cuello y se tira al medio del mar. Y eso no solamente para los sacerdotes religiosos, para ti laico también. Para ti hermano, para ti hermana. ¿Qué clase de testimonio estamos dando nosotros de vida cristiana? La gente puede ver de verdad que somos de Jesucristo a través de nuestras obras, a través de nuestras actitudes, a través de nuestras palabras, a través de nuestra vida para el Señor. Basta ya de juego, basta ya. O somos de Cristo o estamos en contra de Cristo. Pero los que somos tibios o aquellos que son tibios, el Señor los expulsa de su boca. Apocalipsis capítulo 3, versículo 15. ¿Dónde estamos parados? ¿Cómo nosotros pensamos que vamos a conquistar el mundo con la bandera de Cristo cuando nosotros estamos viviendo como los mundanos? Otra cosa, en el nombre del Señor Jesús, señores obispos, por amor de Dios, tengan más tiempo para hablar con sus sacerdotes, hermanos provinciales, superiores de comunidades religiosas, tengan más tiempo para hablar con los miembros de sus comunidades. Ustedes tienen la responsabilidad de la vida de estas personas. Desafortunadamente muchas veces se dejan consumir por la burocracia y se olvidan que hay seres humanos que tal vez están doliendo profundamente en su corazón y que necesitan de una palabra de guía, de un pastoreo. O tal vez el decirle, mira, ya aquí tú no puedes funcionar, salte y trata de buscar ayuda, te vamos a ayudar en todo lo que podamos, pero ya aquí no. Es decir, hermanos, por el amor de Dios, vamos a tener que dar un día cuenta de lo que hemos hecho o dejado de hacer, porque al fin y al cabo no son ni tus ovejas ni las mías tampoco, son las ovejas del Señor.
Y el Señor le dijo a Pedro, nos dice a nosotros, apacienta mis ovejas, no las tuyas, no las mías, sino que las del mismo Jesús, el buen pastor. Que nosotros aprendamos, por el amor de Dios, finalmente una lección que nos ayude a recapacitar y a darnos cuenta que no podemos vivir una doble vida, o con Cristo, tanto sacerdotes religiosos, religiosas, como laicos, o en contra de Cristo. Porque en medio somos causa de tropiezo y de escándalo para los demás. Que Dios les bendiga. Tenemos en este momento un correo electrónico. Adelante con la pregunta, por favor. Padre Pedro, miro su programa con mi mamá Carmen y aprendemos más de nuestra fe. Le pido, por favor, rece por mi mamá y mi tía que tienen problemas de salud. Quisiera que me dé un pasaje de la Biblia a leer y reflexionar. Estoy pasando por un tema laboral complicado y quisiera unas palabras de aliento suyas. Leandro, de la colonia Ayuí, departamento Concordia, Entre Ríos, Argentina. Leandro, muchísimas gracias, que Dios te bendiga y felicidades por tu cariño hacia tu mami, particularmente hacia tu tía también. Que el Señor les bendiga y que el Señor les dé mucha salud y mucha vida. Hay tantos pasajes tan hermosos en la Santa Biblia que nosotros pudiéramos como que internalizar. Está el Señor es mi pastor, nada de falta, en el Salmo 23, versículo 1, está el Salmo 27, versículo 1, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? Refugio de mi vida es el Señor, ¿ante quién podré temblar? Y tantos otros, ¿no es cierto? Que podemos como que hacerlos nuestros y meditar sobre ellos todos los días, pero yo quiero darte un pasaje que creo que te puede ayudar bastante. Y quiero que lo apuntes, está tomado de la carta de San Pablo a los Filipenses, capítulo 4, versículos desde el 4 hasta el 7. De nuevo, carta de San Pablo a los Filipenses, capítulo 4, versículos del 4 hasta, yo diría, hasta el 7. Dice así: el Señor está cerca. Leandro, el Señor está contigo. Más aún, está más cerca de ti que lo que tú estás de ti mismo. Por eso dice la palabra, ¿verdad? Comienza diciendo, estén siempre alegres en el Señor. Se los repito, estén alegres y tengan un buen trato con todos. Y San Pablo está escribiendo desde la cárcel, ya preparándose para morir en martirio por amor a Cristo. Dice, el Señor está cerca, no se inquieten por nada, no te inquietes por nada. Tú haz el 100% de lo que puedas, pero no te inquietes, Leandro, porque al inquietarte, el maligno te roba la paz, y no solamente te roba la paz a ti, pero tú te conviertes en portador de ansiedad para tu mamá, para tu tía y para otras personas. Dice, antes bien, en toda ocasión presenten sus peticiones a Dios. Eso es lo que tienes que hacer, orar, sí. Y no solamente orar, pero estar consciente que el Señor está escuchando tu oración. Y junten la acción de gracias a la súplica. ¿Por qué la acción de gracias? Porque creemos que el Señor no solamente escucha, pero Él responde. Y Él va a responder en formas más maravillosas de lo que tú puedes pensar o imaginar. Y entonces, Leandro, dice la palabra de Dios, la paz de Dios, en medio de tus peores tempestades, en medio de tus peores conflictos, en medio de tus más horribles tribulaciones, la paz de Dios, que es mayor de lo que se puede imaginar, te guardará tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Es decir, nada te turbe, como decía Santa Teresa de Ávila, nada te espante. La paciencia todo lo alcanza. Poner la fe en Dios, porque quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Que tú escuches la palabra de Dios a través de este pasaje que te está diciendo, estás en mis manos santas y poderosas, Leandro, yo estoy contigo. Y conmigo, Leandro, tuya ya es la victoria. Y esto no solamente para Leandro, pero para todos ustedes y para todos nosotros también, que a veces nos preocupamos demasiado y sí, perdemos la paz. Hermanas y hermanos, el teléfono para que nos llamen es el 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeña pausa, regresamos en cuestión de momentos, así que por favor no se vayan, quédense con nosotros.
Alabado sea el Señor Jesús, hermanas y hermanos, bienvenidos a este segmento de su programa. Conozca primero su fe católica, soy el Padre Pedro Núñez. Es un gusto poder compartir con ustedes la fe en ese en quien todo lo podemos, todo, y para quien todo es posible, que es Jesús el Señor. En estos momentos tenemos un correo electrónico, una pregunta, adelante por favor. Padre Pedro, ¿me podría explicar qué es un pecado mortal? ¿Son solo los pecados que dice el catecismo, adulterio, faltar a misa el domingo, divorcio, etcétera? Me preocupan mis faltas, a mi parecer leves, como hablar a las espaldas de alguien, pensamientos impuros o de cosas mundanas, mentiras, etcétera, realizadas conscientemente. Me preocupa comulgar dignamente, así como no privarme de ella cuando me siento indigna. Pero estoy en gracia. ¿Me podría aclarar estas dudas? Muchas gracias y que Dios lo bendiga. Rocío. Rocío, ante todo, hablar mal de otra persona es un pecado serio. Es un pecado serio porque estás dando muerte a la reputación de una persona. ¿Y quién eres tú o quién soy yo para juzgar a nadie? Solamente el Señor. Por lo tanto, el Señor Jesús en el Evangelio según San Mateo capítulo 7, versículos 1 en adelante nos dice: hipócritas, primero sáquense ustedes la viga que tienen sus ojos antes de sacar la pelusa del ojo del hermano o de la hermana. Entonces, cuidado con pensar que el hablar mal de otra persona, aunque sea en forma no muy destructiva, pero es decir, si le quieres decir algo a alguien, díselo en su cara y con la esperanza de que pueda recapacitar. Sí, Evangelio según San Mateo capítulo 18, eso se llama corrección fraterna. Pero si vas a hablar mal de alguien, el Señor te va a decir: ¿y quién te ha puesto a ti como juez o como árbitro entre tus hermanos y Dios? No. Acuérdate también que cuando uno habla mal de alguien, el pecado, aunque uno vaya a la confesión, no puede ser absuelto. Es decir, uno tiene que enmendar el buen nombre de la persona para que ese pecado pueda recibir, o la persona pueda recibir absolución de esa falta. ¿Qué es un pecado mortal? Es cuando yo estoy consciente de que estoy haciendo algo malo, que estoy haciendo algo en contra de la voluntad de Dios, que estoy ofendiendo a Dios y ofendiendo a Dios, ofendiendo al prójimo, y con todo y eso lo hago, pleno consentimiento. Así que pleno conocimiento y pleno consentimiento de que lo que estoy haciendo está mal hecho, va en contra de la voluntad de Dios. ¿Y qué sucede como resultado? Mi alma, mi relación con Dios muere. Por eso se llama mortal, porque muere esa relación con Dios. Le doy la espalda a Dios. El venial es también una falta, pero una falta que da muerte a mi relación con Dios. Daña mi relación con Dios, pero no da muerte a mi relación con Dios. Por ejemplo, si queremos saber cuáles son los pecados que dañan mi relación con Dios al punto de matar mi relación con Dios, podemos ir a Gálatas capítulo 5 versículos del 19 en adelante. Yo diría, dice, es fácil reconocer lo que proviene de la carne, ¿sí? Lo que San Pablo está hablando de la carne en términos lo que viene del mal, es decir, del mismo Satanás, que utiliza el mundo, utiliza la carne, es decir, mi propio ser, y él mismo pues utiliza su propio medio para apartarnos de Dios. Es fácil ver lo que proviene de la carne, y habla fornicación, impureza, desvergüenza, culto a los ídolos, hechicería, odio, ira, violencia, celos, furores, ambiciones, divisiones, sectarismos, envidias, borracheras, y sigue diciendo un montón de cosas más, ¿sí? ¿Cierto? Entonces sería bueno que repasáramos esa lista y nos preguntáramos si realmente estamos haciendo algo que va en contra de la voluntad de Dios, y si lo estamos haciendo con pleno conocimiento de que es malo lo que estamos haciendo y con pleno consentimiento, es decir, estamos consintiendo que a pesar de que sabemos que es malo, lo seguimos haciendo. La diferencia entre el pecado mortal y el pecado venial, por ejemplo, se habla así en términos generales. Pecado mortal es cuando una persona tiene una meta, que es la meta de Dios, ¿verdad? Y va caminando hacia esa meta, pero de pronto toma la decisión de dar la espalda a esa meta e ir en contra de esa meta. Ese es el pecado mortal. Le damos la espalda a Dios. El pecado venial es cuando vamos hacia una meta, pero ahí nos tardamos, y la pereza de no orar como deberíamos de orar, y la pereza de no ir a misa todos los días, como deberíamos de ir a misa todos los días,
y la pereza de no hacer por otros lo que sabemos que pudiéramos hacer, aunque sean cosas pequeñas tal vez. Todo eso como que nos hace ser lentos en nuestro camino de santidad, en nuestro camino hacia la meta, que al fin y al cabo es unión con Cristo Jesús. Espero que esto te haya ayudado un poquito, por lo menos que te haya aclarado esa duda entre el pecado mortal y el pecado venial. Tenemos en estos momentos un correo electrónico, una pregunta, adelante por favor. Hola, sacerdote. Si Jesús ordenó a amar a nuestros enemigos y no ordenó matar a los que se opusieran al sistema religioso católico, ¿por qué el Papa asesino Gregorio IX creó la Inquisición? Espero me conteste. Selvin Pérez, El Salvador. Muchísimas gracias, Mico. Pues yo creo que tú con tu actitud estás un poquito como que tratando de matar la fe en algunas personas. Es decir, si realmente nosotros fuéramos a hablar de una actitud con amor, pues en vez de estar con esa actitud de pelear o de echar hacia abajo, ¿verdad? En este caso la obra de Jesucristo, estaríamos tratando de entender un poquito mejor. Y es un problema que, de nuevo, con todo respeto, muchos evangélicos tienen. No conocen la Biblia, no conocen la historia de la iglesia y por lo tanto agarran así de aquí y de allá y sobre todo las cosas malas para empañar la imagen de la iglesia de Jesucristo. Mira, la historia de la humanidad está llena de personas que han matado a otros, supuestamente por defender la causa de Dios. Sí, por defender la causa de Dios. Si vamos, por ejemplo, a Josué, en el capítulo 6, versículo 21, cuando las murallas de Jericó caen, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Fíjense, ¿qué dice la palabra de Dios al respecto? Josué, un hombre de Dios, un hombre que actúa en el nombre de Dios, un hombre que llevó al pueblo a la tierra prometida, dice la palabra de Dios. El pueblo lanzó entonces grito de guerra y resonó la trompeta. Apenas oyó el pueblo el sonido de la trompeta, lanzó el gran grito de guerra y las murallas se derrumbaron. Fíjate entonces, versículo 21. Se masacró a todos los que vivían en la ciudad, a todos. Hombres, mujeres, niños y viejos, incluso a los bueyes, corderos y burros. No quedó nada. Y todo en nombre del Señor. Fue un asesino Josué, desde el punto de vista humano, así, crudo, seguro que sí, pero lo hizo con la mejor disposición. Estaba haciendo mal, seguro, pero al mismo tiempo, él sentía en su corazón que lo que él estaba haciendo era defendiendo la causa de Dios. Y estaba peleando realmente, pensaba él, contra el enemigo que es Satanás. Jueces capítulo 16, versículo 29 al 30. Un gran juez que el mismo Dios escoge para que sea juez de su pueblo. Sansón, lo conocemos, ¿verdad? Vamos al libro de Jueces. Vamos al capítulo 16, versículo 29 y 30. Y la palabra de Dios dice: ya a Sansón le habían sacado los ojos para burlarse de él. Aquel hombre que tenía tanta fuerza, aquel hombre escogido por Dios para liberar a su pueblo, y sin embargo había caído en la seducción del pecado, porque Satanás busca a los que están más fuertes en Dios para tumbarlos, hacer todo lo posible para tumbarlos, para que al caer esa persona caiga un montón de gente también. Sí. Sucede con Sansón, dice la palabra de Dios. Sansón ya sin ojos, hecho un escarnio de la gente, burlado de todo el mundo. Está en este templo donde se celebraban pues diferentes fiestas y demás. Él está entre dos columnas y pide a Dios que le dé fuerza una vez más. Ya su fuerza se le había acabado porque le habían cortado el cabello. Y dice la palabra de Dios que se estiró con todas sus fuerzas y se derrumbó el templo. Y los que arrastró consigo a la muerte fueron más numerosos que aquellos a los que había dado muerte durante toda su vida. En nombre de Dios. Claro que está mal matar, aunque sea una persona. Y desafortunadamente la mentalidad que se ha tenido por mucho tiempo es que matar en el nombre del Señor
para que se acabe el mal, está bien. Pero bien sabemos que violencia engendra violencia, ¿no es cierto? Y esa es la actitud de muchos musulmanes hoy día. Matar en el nombre del Señor, matar en el nombre de Alá, para exterminar a todos los infieles y para que la religión pura de los musulmanes pues pueda establecerse en la tierra. Y eso está mal. Y al fin y al cabo tenemos que aprender de las lecciones del pasado y reconocer que el que tiene al fin y al cabo la respuesta para todas nuestras necesidades y el que quiere la paz y la unidad entre los seres humanos, y ya no más división, ya no más sectarismo, ya no más decir tú estás mal y yo estoy bien. No, vamos a trabajar juntos por el bien común. Ese es Jesucristo. Padre, que todos sean unos como tú, que sean uno como tú y yo somos uno. Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 21. Entonces, Padre, cuando dejemos ya de apuntar el dedo unos a los otros, de lastimarnos, de despreciarnos y de, en vez de implementar el amor, implementar el odio y el desprecio y la violencia y las críticas malsanas, cuando comencemos a vivir el amor, entonces se establecerá definitivamente el reino de Dios entre nosotros. Por eso tenemos que trabajar, por un mundo mejor y por un mundo que le podamos dejar a los que vienen detrás de nosotros, donde haya realmente paz y unidad en el amor de Dios. Tenemos en estos momentos un correo electrónico. Adelante, por favor. Padre Pedro, Dios le bendiga. Quisiera saber si es pecado comulgar cuando una persona soltera permite que su expareja le bese intensamente. Vanessa, desde Santo Domingo, República Dominicana. Vanessa, ¿y qué esperas cuando una persona te besa intensamente, sea quien sea? Es decir, te apasionas por dentro, mujer. La boca está llena de nervios que te hacen sensible al placer de la sexualidad. ¿Por qué la gente comienza besándose a la boca? Muchas veces así sucede antes de pues tener relaciones sexuales, porque en la boca, como dije anteriormente, pues hay muchos sensores que ayudan a la persona a prepararse para la relación íntima del sexo. ¿Qué tú esperas entonces? Primero que todo, te dejaste usar por esta persona. Te dejaste llevar por las pasiones contrarias a la voluntad de Dios. ¿Qué hiciste con esta persona? Permitiste que él tuviera todo tipo de pensamientos y que él pensara que él podía consumar el acto contigo. No en ese momento tal vez, pero en un momento futuro. Y tú lo permitiste y fuiste como carnada de esta pasión, de este hombre. Y te envolviste en ella también y te dejaste no solamente besar apasionadamente, pero estoy seguro, Vanessa, que tú besaste apasionadamente también. Entonces los dos tienen culpa. Y eso es un pecado serio, porque al fin y al cabo la relación sexual íntima es solo para parejas que están casadas ante Dios. Entonces sí tienes que confesarte, mija, porque has cometido un pecado serio, por lo menos desde el punto de vista externo. Solo en tu interior tú sabes delante de Dios, pero desde el punto de vista externo sí has cometido una falta grave. Tenemos en estos momentos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, tengo 76 años. Hace como 3 domingos estoy participando de la Eucaristía por internet. Una por el exceso de frío y otra porque en las 3 capillas que asisto a los padrecitos no se les entiende nada. No pronuncian bien y sus homilías son un desastre. Perdónenme por este comentario. Antes iba, pero dista mucho de mi casa. Claro que esto no es pretexto, pero quiero saber si está bien que lo haga. Hermana Wilma Norato, OCDS. Hermana, no hay excusa. Yo tengo 70 años y aquí estoy. Sí. Así que, es decir, Dios provee. Y si realmente usted quiere, usted pues puede ir a la Santa Eucaristía y recibir muchísimo. Hermana, usted sabe bien que cuando nosotros vamos a la Santa Misa, primero que todo, hacemos presente nuestra fe ante el pueblo que está junto con nosotros. Y recibimos la fe de ellos, la compartimos con ellos. Es decir, la importancia de dar testimonio público de la fe.
Eso es básico, porque al dar testimonio público de la fe, mi fe crece. La otra cosa es la importancia de escuchar la palabra de Dios, como dice San Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 10, versículo 17. Es a través de la escucha de la palabra que entra la fe en el corazón del ser humano. Pero tengo que escucharla como si fuera para mí y ver qué es lo que el Señor me dice. Usted dice que los padrecitos hablan muy mal. Caramba, hermana, pues hable con alguno de ellos. La corrección fraterna es muy importante. Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículo 15. Y dígale, padrecito, en el nombre del Señor Jesús, pues póngase las pilas, ¿verdad? Eso yo lo hice una vez en Madrid, España, cuando estaba con mis padres. El padre se enojó tremendamente, pero dije, Señor, misión cumplida, yo hice lo que tenía que hacer y bueno, pues ahora depende de él. Usted también hágalo, no tenga pena, no tenga miedo, va a ver cómo el Señor actúa en ese hermano sacerdote y le va a ayudar muchísimo para que él pueda pues hacer algo mejor con sus homilías. Y finalmente, acuérdese lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 53 y el 55 al 56, que es lo que dice, que Jesús nos da su cuerpo, nos da su sangre. Y nos dice, si comen de mi cuerpo y beben de mi sangre, tendrán vida en ustedes, tendrán vida. A través de la televisión no podemos recibir esa vida. A través de la radio no podemos recibir esa vida. Esa vida recibimos ahí, cuando estamos presentes en la Santa Eucaristía, nos acercamos al altar de Dios y recibimos la misma vida de Dios. ¿Para qué? Para que la sangre de Dios circule por nuestro sistema circulatorio y para que, además de eso, pues nuestro cuerpo y el cuerpo del Señor se unan. Si usted está muy enferma y no puede, pues entonces pídale a alguien que le lleve la Santa Comunión. Pero usted me dice que es por frío y por distancia. Entonces ahí no hay enfermedad y yo creo que por lo tanto debe de hacer todo lo posible por ir o si no para que alguien la lleve y usted pueda disfrutar de ese momento de deleite en que el Señor por amor se entrega para que nosotros en el amor de Cristo podamos entregarnos a Él también. Quiero recordarles que el 9 de septiembre, con el favor de Dios, ya muy pronto estaré en California, en Sacramento. Vamos a celebrar la Santa Misa y también va a haber una cena en acción de gracias por 70 años de vida de este siervo de Dios y 40 años de sacerdocio que Dios me ha regalado. Para más información, por favor, comuníquense con la familia Herrera, particularmente con Esperanza, al teléfono 5891. De nuevo, repito, el teléfono es el 916-643-5891. Y decirles también que el 30 de septiembre, con el favor de Dios, voy a estar en Dallas, Texas, para el Sábado de Milagros que se realizará en la parroquia San Francisco de Asís. Por cierto, estuve en Fort Worth hace muy poquito tiempo, en estos últimos días, y fue bellísimo, poderosísimo ese Sábado de Milagros. Así que este va a ser este próximo en San Francisco de Asís. Para más información, por favor, comuníquense al Ministerio Mensaje en Texas. El número telefónico es el 214-527-4839. Repito, 214-527-4839. También invitarles para que oren por este ministerio EWTN, Radio Católica Mundial, y para que cuando puedan envíen sus donativos para que este ministerio pueda seguir llevando la palabra de Dios. Y les invito para que visiten la página de este servidor del Ministerio Mensaje. Vayan por favor a mensaje1.com, mensaje1.com, y suscríbanse a la página del Padre Pedro Núñez en Facebook. Vayan a facebook.com/Pedro Núñez y escríbanos con sus preguntas y comentarios a padrepedro@ewtn.com. Que el Señor nos bendiga en abundancia, hasta hoy por siempre, y los colme de su santa paz y nos ayude a todos a imitar a María, nuestra Santísima Madre. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Hasta el próximo miércoles, Dios mediante.